Bueno, buenas tardes. Esta es la intención de comentar algunas cosas al respecto de lo que la semana pasada se comentó en el Senado de la República. La senadora Claudia Ruiz Massieu, en aras de un poco de protagonismo, y este es el motivo por el que yo hace una semana no hice este video. Lo quiero nada más dejar como un ejercicio de conciencia propia. No quiero posicionarme ni hacerme famoso con esto. Por eso el motivo de que una semana después hago el video. Ella en el Senado dibuja a un super padre. Por supuesto, ella está en su honor, en su deber de dimensionar a su padre, igual que yo. Mi padre fue víctima del gobierno de Francisco Ruiz Massieu por consejos, por ideas propias, pues fue mandado a matar. Alrededor de 60, 80 judiciales se apersonaron en la casa, devastaron la casa, se robaron todo lo que pudieron. Y pues como gobernador del estado estaba José Francisco Ruiz Massieu. Ella, les digo, puede dimensionar a su padre como quiera. Todavía Félix Salgado Macedonio hace algunas contribuciones y pinta a José Francisco Ruiz Massieu como una víctima de Carlos Salinas de Gortari. Eso no está en discusión. Carlos Salinas de Gortari llegó a tanto poder que se decía en el estado de Guerrero que no había una hoja de un árbol o voluntad de algún político o ciudadano de Guerrero que se moviera sin que Carlos Salinas de Gortari supiera o se enterara de las andadas que anduviera cualquier persona. Entonces, José Francisco Ruiz Massieu, como ejercicio propio de su labor en el estado de Guerrero, pues muere o es alcanzado por la misma violencia que él generó en el estado de Guerrero. Como lo hizo Figueroa Alcocer, Alejandro Salgado, varios gobernadores. El mismo gobernador que sustituyó a Figueroa después de los acontecimientos de Ayotzinapa, de Iguala, referente a la escuela de Ayotzinapa, pues todos nuestros actos o la consumación de los actos pues se vienen de una generación de cosas que hicimos o que dejamos de hacer. Entonces no es este video en ánimos de decir que José Francisco fue bueno o fue malo. Como ella comentó respecto a su padre, yo estoy comentando esto respecto a mi padre, a los hechos que acontecieron en esa época. Mi padre tuvo un conflicto años antes por los que fue a parar a la cárcel. Estuvo casi 5 años preso por una situación familiar muy dolorosa para él, y él pensó en ese momento que resolverla de la forma que lo hizo pues era lo más adecuado. Y ahora, después de muchos años, yo no estaba de acuerdo. Sin embargo, hoy entiendo los motivos que lo llevaron a él a hacer todo esto que hizo. Yo no me puedo referir a José Francisco Ruiz Massieu como el que se pudo haber hecho o quien pudo haber mejorado algunas circunstancias del Estado, porque pese a haber sido su obligación como gobernador, pues no lo veo yo como que era el hombre que se quiere pintar ahora, ¿no? El señor fue un líder político, capitalizó sus oportunidades y y pues logró la gobernatura. Pero antes de eso, pues él estudió en la Ciudad de México. O en alguna parte se conocieron con las hermanas de Salinas de Gortari, que se hizo su cuñado. Entonces, meterse al ruedo de cabrones y salir lesionado y por eso ponerse a chillar en las esquinas,
Creo que no lo hizo él en vida, pero sí a estas alturas quererlo victimizar, y para nosotros que sufrimos las consecuencias de sus actos, pues no es una víctima, simplemente que lo alcanzó la violencia que él generó en el Estado. Punto. No puede estar todo el mundo de acuerdo en eso y se respeta. Sin embargo, quienes sufrimos la violencia de José Francisco Ruiz Massieu en el Estado, pues afortunadamente las podemos contar. Había quienes pensaban que éramos perseguidos constantemente porque había muchas circunstancias por las que no podíamos tener estabilidad. Sin embargo, ya superado por el tiempo, por la distancia que establece el tiempo, pues ahora con un poquito más de tranquilidad me encuentro yo haciendo este video. El presidente Salinas de Gortari, yo creo que pensó en Ruiz Massieu como su próximo heredero al trono, por la familiaridad que tenía y el compromiso sanguíneo que estableció con la hermana y después con los hijos, como tipo de estos mafiosos italianos, ¿no? El que salió después, Colosio, pues habla de que era Salinas un tipo muy sanguinario y se hacían las cosas como él tenía que hacerlas. Y si habría que pasarle encima a una familia por medio de su padre, pues parece que no se tentaba el corazón. Sin embargo, años después, yo entré a la prepa. Ahí en la prepa de la Universidad Autónoma de Guerrero, en la prepa 2, la universidad estableció un ciclo de conferencias de como de una semana, algo así. En ese tiempo fueron invitados varias gentes, secretarios de turismo, emprendedores o empresarios del estado, del pueblo de Acapulco. Y como plato fuerte, el fin de esas conferencias, de ese ciclo de conferencias, pues era el debate entre José Francisco Ruiz Massieu, finado, y el señor Eberto Castillo, finado también, y como cereza del pastel estaba Carlos Monsiváis invitado, los tres. En esa ocasión tuve yo la suerte de saludar a Carlos Monsiváis, nos platicó unas cosas, muy jocoso él, muy a todo dar. Pero el señor Eberto Castillo pues tuvo que atender a la prensa. Él era una figura pública en ese momento después de Cárdenas, de Cuauhtémoc Cárdenas, porque en ese tiempo se hizo una candidatura única y él se bajó de su candidatura para apoyar a Cuauhtémoc Cárdenas en el robo que llevó a Salinas de Gortari a la presidencia. Todo esto lo digo como contexto porque habrá gente que lo vea desde su perspectiva histórica, donde las cadenas televisivas implantaron la idea, y habrá quienes como nosotros que desde el punto geográfico, neurálgico, estuvimos ahí en primera persona. Fue invitado José Francisco Ruiz Massieu a ese cierre, pero no se presentó, era un congreso. Fue presentado, pero no llegó él. Sin embargo, Eberto Castillo y Carlos Monsiváis expusieron sus ideas, que era lo que necesitaba el país o el estado de Guerrero, qué tipo de universidad necesitaba, ¿no? Y en esos 6-7 días que estuvo el congreso, pues los universitarios nos daban permiso de asistir al ciclo de conferencias, y ya tú escogías, ¿no? Pues los más resonantes, los más esperados de todos, pues eran estos dos personajes. Y máxime que se iba a presentar el gobernador a hacer la clausura del Congreso. Entonces esperamos, quienes estábamos ahí, pues que esa convocatoria iba a sacar chispas. Sin embargo, al faltar él a su palabra de asistir al Congreso, pues me pude dar cuenta, yo no sé si los demás lo hicieron, pero yo me pude dar cuenta que no era ese gran político que nos dibujaban como el gran estadista que dirigía los destinos del estado de Guerrero. No era porque él, pese a tener la investidura de gobernador, se amilanó, se acobardó ante Carlos Monsiváis y por supuesto
la figura histórica de Berto Castillo de las izquierdas, ¿no? Entonces no se presentó y dijo Alberto Castilla en ese momento, dijo, bueno, como dicen en la Huasteca, gallo que corre pierde. Y ya, nos dijeron sus ideas, nos platicaron sus motivos, muy padre esa conversación con ellos. Ojalá y alguien tenga un recuerdo, una grabación de esto que estoy diciendo. Yo no quise hacer este video hace una semana, precisamente por no encontrarme en ese protagonismo, en esas ganas de tener el protagonismo de decir, bueno, fulano le contestó a Claudia Ruiz Massieu. Sin embargo, hoy lo hago porque Félix Salgado Macedonio casi pinta a José Francisco Ruiz Massieu como la víctima de los atropellos de Carlos Salinas de Gortari. Carlos Salinas de Gortari es un personaje muy sanguinario. Ya hice un recuento de a quienes se ha echado al plato. Pero José Francisco Ruiz Massieu, en su incipiente carrera, organizó una escuela en el estado, ahí en el municipio de Acapulco, que se llamaba Movimiento Juvenil Revolucionario. Algunos vecinos de ahí de mi colonia asistían a esa escuela. No había que hacer examen, nada más era ingresar, presentarse ahí, pagar una cuota, y creo que era hasta de paga. Así es como él financió algunos movimientos, y además que su hermana fue lideresa de mercados, no sé de cuáles, de cuántos, pero bueno, esos fueron un poquito los antecedentes. Y el antecedente pues que lo llevó a esto fue que estudió en la Ciudad de México, de alguna forma se relacionó con la familia Gortari, y ahí fue que emparentaron, ¿no? Este señor, a diferencia de los Figueroas, de Aguirre, de todos estos sanguinarios que han dirigido los destinos de Guerrero, pues fue un poquito más sensato. Fue sanguinario, no al 100%, pero sí se dejaba sentir la mano dura del dictadorcillo. Entonces, en esos tiempos yo me acuerdo que el estado de Guerrero estaba bajo la amenaza permanente, pues, desde la época de Lucio Cabañas, de ser un estado progresista, porque había candidatos muy buenos a la gobernatura, porque además los ideólogos del partido progresista pues se encontraban incrustados en la universidad, y era el motivo porque estos cuates seguían desapareciendo a maestros y alumnos de las universidades, de las escuelas preparatorias o de licenciatura de la Universidad Autónoma de Guerrero. Entonces es un poquito más o menos accidentado este video, porque pues no cuento con los medios exactos para hacerlo en forma, ¿no? Pero sí, José Francisco Ruiz Massieu no tuvo más mérito que el del acarreo, el de ser quien ejecutaba las órdenes de los empresarios, de los caciques del estado, y bueno, llegó a dirigir los destinos del estado, pero no por eso salimos al primer mundo, no por eso se desterró la pobreza. Ha habido violencia, el estado de Guerrero siempre ha sido un lugar violento, pero violento porque el estado es el que ejerce la violencia. El ciudadano, el campesino, lo único que ha hecho fue defenderse. En 1914, 1915 hubo un gobernador que fue impuesto por Emiliano Zapata. Digamos de que a partir de ahí, en Chilpancingo y en todo el estado, se genera la violencia sistemática hasta la fecha, que ahora esa violencia ya pasó a ser parte del crimen organizado, porque el gobierno no le dio el poder a los luchadores sociales, se lo vino a dar a criminales como ellos, ¿no? Criminales que sin el menor asomo de vergüenza o dignidad, pues venían y acribillaban a la familia completa. Hay muchas matanzas, la de la Coprera, yo me acuerdo que eso nos platicaba mi papá a veces. Lo último que nos enteramos, lo del vado de Aguas Blancas, y pues lo más terrorífico, la desaparición de los 43 estudiantes. Entonces, con un simple botón es muestra de que el estado de Guerrero ha sido un estado represor, el gobierno ha sido un gobierno represor, y ahora que nos estén pintando en la Cámara de Senadores a un José Francisco Ruiz Massieu como víctima de Carlos Salinas de Gortari o como una desgracia,
pues sí, una desgracia para su familia, pero quienes sufrimos la violencia de este hombre, tuvimos miles de desgracias. Ellos tuvieron la suerte de ser protegidos por su dinero, por sus influencias. A nosotros nos dejaron a la intemperie, sin padre, sin el ingreso de una familia, sin la estabilidad emocional, mucho menos económica, ¿no? Y como yo, hay muchos huérfanos que dejó José Francisco Ruiz Massieu. Habrá quienes digan, bueno, pero también pasaron estas cosas al revés, sí, pero cuando tú te defiendes, resulta que cometes el delito de defenderte de las agresiones del Estado, y el Estado nunca ha sido inculpado, precisamente porque desde Salinas a la fecha que se instala el neoliberalismo, se hace una Secretaría de Derechos Humanos hecha por este señor jurista MacGregor, que únicamente fue un requisito de Estados Unidos para que se pudiera firmar el Tratado de Libre Comercio, pero no con esto teníamos nosotros una garantía como ciudadanos. Esas garantías fueron borradas de un plumazo desde que Salinas de Gortari estableció el neoliberalismo. 30 años después, 36 años después, seguimos sufriendo esas cosas. Ahora con este nuevo presidente, pues las cosas han cambiado. El Estado no es el represor, el Estado no es el asesino. Sin embargo, esas secuelas nos siguen arrastrando. Yo tengo ya 53 años, pensé nunca ver la democracia en el país, pensé que nunca iba a haber yo un cambio verdadero. Ahora que sucedió, estoy muy feliz. Ahora que sucedió este cambio, me puedo sentir yo con la libertad de hacer este video, de contestar algunas cosas que se me hacen patrañas, ¿no? Pero bueno, así están las cosas. Solamente es con la intención de ampliar el margen, el espectro, y ver de puerco completo al personaje en referencia. Entiendo el dolor de hija. Quizás alguien pudo haber entendido mi dolor. Entiendo la extradimensión que le da uno al recuerdo de los padres, pero como político, este hombre fue igual o peor que cualquier otro político que ha dirigido los destinos del Estado. Nada más quiero dar las gracias por quienes vean este video y lo quieran compartir. Lo voy a compartir en el Facebook también, porque les digo, no estoy buscando notoriedad, no es con ánimos de saltar a la escena pública por este video, pero sí como conciencia de hijo, por el amor de mi padre, pues se me hizo obligatorio tener que salir a decir esto. Me he dedicado a hacer videos un poquito de cuestiones empíricas aquí en el estado de Baja California Sur, que es donde yo radico, en Cabo San Lucas, pero hasta ahorita es un video. Este es el primer video que hago personal, que hago en cuestiones interiores, exponerlas, porque se me hizo saludable, porque se me hace sano que la gente sepa que un recuerdo, por muy lejano que sea, no se suaviza al 100%. Yo que más quisiera, yo me acuerdo de mi padre con mucho cariño, y con mucho cariño, por ese cariño que tengo de mis recuerdos, es que me veo obligado a hacer este video. Entonces nada más darle las gracias a quienes lo compartan, a quienes lo vean. Pues mil disculpas, es un video en vivo que estoy grabando. No hay ediciones, es la primera y adelante. Quizás más adelante me dé la tarea de hacer algunas ediciones, de cortar y pegar, pero también siento que con eso se pierde la originalidad de las ideas. Sin embargo, bueno, aquí como salió, espero que lo disfruten. Muchas gracias. Pues nada más para decir, como dice la canción esta de Molotov, que no nos haga bobo Jacobo, y con las ganas del protagonismo, con la interferencia de Salgado Macedonio, pues que no se suavice eso y quede como el gran victimario Salinas de Gortari. Tampoco estoy limpiando su imagen, o la víctima Ruiz Massieu. Era un hijo de la chingada, y como tal, el que mata a fierro muere. Muchas gracias y muy buenas tardes. En este momento que estoy haciendo el video, estoy en Cabo San Lucas y esperemos que podamos vernos. Y muchas gracias si se suscriben a mi canal. Casi nunca pido esto, pero bueno, si se suscriben, con muchísimas gracias de antemano.
Soy una persona que por sus propios medios ha sobrevivido a todas las crisis que ha padecido este país. Por sus propios esfuerzos se ha mantenido vivo, se ha mantenido sano. Y bueno, pues queda como obligación moral no ayudar al presidente de la República, pero sí que la gente que no conocía a estos espíritus chocarreros, pues sepan qué clase de alimañas eran, ¿no? Mi padre murió por una orden o por una omisión de José Francisco Ruiz Macía, y con ello trajo un montón de desgracia a la familia, pobreza, andar errantes de un lugar a otro, la misma inestabilidad emocional que poco a poco ha tratado uno de conseguir o conservar. Esto pues sí es doloroso cuando lo estás sufriendo, porque con ello lastimas o te lastimas tú, lastimas a otras personas y las circunstancias se vuelven un poco inexplicables. Sin embargo, aquí estamos. Muchas gracias y esperamos que sigan ustedes este canal, que si no disfrutan estas participaciones mías, pues por lo menos entre un poco en la conciencia colectiva de pensar que un mundo mejor es posible. Este gobierno no es suficiente, necesitamos más gobiernos progresistas.